Nuestro protagonista de hoy es Óscar del Río, presidente de AFELMA, que es la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes, formada por empresas como Knauf Insulation, Ursa, Isover y Rockwool. Buenos días, Óscar. ¿Qué tal estás? Muy buenos días y gracias por otorgarnos esta entrevista, ¿no? Bueno, quería repasar un poco contigo una retrospectiva, hacer un poquito de historia de AFELMA. ¿Cómo empezó su andadura, el porqué de la constitución de esta asociación? ¿Cuáles fueron y cuáles son los retos que tenéis actualmente? Bueno, la andadura es porque un grupo muy importante de fabricantes de material aislante tenía unas inquietudes para ayudar sobre todo a crear una normativa, a tener una evolución en el mercado de los aislamientos, tanto térmicos como acústicos, y crear aislamientos seguros también, porque cada vez se busca más que los aislamientos y los productos sean seguros y sostenibles. Y porque no existía ninguna normativa, o sea, estaba todo recogido en pequeñas pinceladas, en zonas concretas se actuaba de una forma y en otras zonas no, en el país. Entonces, crear esa iniciativa de ayudar a crear esta normativa, ¿no?, en cuanto a la construcción. Bueno, cada día creo que nos incorporamos con más motivación porque vemos claro que influye muchísimo el aislamiento en el sector de la construcción, un sector muy importante porque es un dinamizador de empleo y cada vez lo va a ser más. Pensar mucho en el ciudadano, pensar mucho en la economía, pensar que en España no somos un país que generemos energía, sino que no somos unos grandes consumidores de energía, y todo lo que se pueda ahorrar no consumiendo energía en el sector de la calefacción o de la climatización, pues es una ayuda para todo el país, ¿no? ¿Qué camino habéis recorrido en estos años? ¿Qué avances puedes decir que habéis vivido desde la asociación? Bueno, pues llevo 2 años como presidente, acabo de renovar la posición de presidente, el cargo de presidente, pero todo el trabajo que se ha hecho con anterioridad, porque el año pasado cumplimos ya 40 años, que esto en una asociación de fabricantes es todo un hito y todo un reto, pues es que se ha desarrollado y se ha apoyado en numerosas iniciativas para el desarrollo de normativa, para la adecuación y formación de los trabajadores, el código técnico de la edificación, toda la parte del DBSI, que es una buenísima oportunidad para acentuar el principio de precaución que se debe seguir con los materiales, porque a veces no utilizamos los materiales más adecuados según para qué aplicación, ¿no? Entonces, creo que ahí AFELMA y todos los fabricantes hemos hecho fuerza común para trasladar al mercado, tanto a nivel de administración como a nivel de profesionales que se dedican a hacer proyectos, pues ese conocimiento que teníamos como empresas. A nivel de usuario, ¿dónde queda el usuario? Porque yo creo que los al final fabricantes profesionales quizás tengáis más claro, pero sí, hablando, igual estoy pensando un poco más en la rehabilitación, a la hora de enfrentarse a una rehabilitación integral del edificio, ¿en qué papel ponéis al usuario? Bueno, pues el usuario cada vez está teniendo un papel más fundamental, ¿no? Porque nos informamos muchísimo antes de tomar una decisión, sobre todo en algo tan importante como puede ser la compra de una vivienda que va a generar o que vamos a tener que ocupar una serie de recursos económicos muy importantes en la compra de esa vivienda, ¿no? Para AFELMA y para todos nosotros tiene que ser una posición dominante, porque es al final el que paga todas esas exigencias en cuanto a calidad, en cuanto a confort, en cuanto a seguridad. Y ahora también lo que estamos notando mucho por parte del usuario final, que nos empiezan a preguntar si nuestros productos son sostenibles, que cómo actúan de cara al medio ambiente. Entonces, ese hervir de necesidad de conocimiento está muy bien, porque a nosotros también nos hace prepararnos, ¿no?, para aportar esas soluciones que nos están demandando. Los productos aislantes en lanas minerales pues ofrecen la parte que el usuario requiere en cuanto a acústica, que queremos viviendas saludables, o sea, que no tengamos problemas con la calidad de aire interior de nuestras propias viviendas porque o se ha construido o no se ventila lo suficiente y podemos tener patologías de alergias y otras enfermedades por la calidad del aire interior, y que sean seguras,
porque en España se producen más de 8 incendios diarios, entonces que las viviendas sea segura en todo su conjunto. Y sin olvidar las prestaciones en cuanto a eficiencia energética, ¿no? Yo creo que también todos hemos notado cómo ha subido nuestra factura energética en estos meses que hemos estado confinados en casa, ¿no? Esto me lleva a pensar un poco porque quizás en obra nueva la normativa ya ha ido evolucionando, ¿no? Ha surgido una evolución del código técnico de la edificación. ¿Qué pasa con todo ese parque inmobiliario que en España es cuantiosísimo de edificios de antes de 1980, por ejemplo, que si no me equivoco hay, no sé si más de 2 millones de viviendas todavía en mal estado, o sea, por rehabilitar? ¿Cómo veis el papel, el momento de la rehabilitación en España ahora mismo? Hay 25 millones de viviendas en España y el 93% se construyeron antes del 2006, que fue cuando entró en vigor el primer código técnico de la edificación. O sea, que se puede decir que todas esas viviendas que se han construido antes de esa fecha carecen o están a falta de mucho aislamiento térmico, acústico, aislamiento seguro, ¿no? Entonces, la rehabilitación tiene que jugar un papel importantísimo, no inmediatamente, y también porque ahora estamos en plena pandemia y vemos que va a haber una serie de paquetes de ayudas que van a venir desde Europa y sobre todo para rehabilitar, pero aquí tenemos que ser nosotros mismos exigentes. Que la rehabilitación no consista en pintar o adecuar una fachada, sino que se haga una actuación integral, sobre todo la envolvente, teniendo en cuenta no solo las ventanas, sino también el aislamiento, ¿no? Las empresas la industria está preparada para aconsejar, para aplicar cualquier tipo de solución en cualquier edificio que se vaya a rehabilitar, tenga la edad que tenga. Pensemos en otra parte también importante, que todas estas rehabilitaciones que se pretenden hacer va a ser un generador también de empleo. Creo que es uno de los objetivos importantes que tenéis en AFELMA, el fomentar la rehabilitación. Es bastante reciente el plan que comentabas que ha lanzado ahora el Gobierno, con una inversión de 2.000 millones de euros. ¿Es poco? ¿Está bien? ¿Es mucho? ¿Habría que pisar un poco más el acelerador en este sentido? Bueno, si vemos y analizamos la propuesta que hay para España con otras propuestas que se están trabajando, por ejemplo, en Italia hay una partida de ecobonos que va dirigida expresamente las dotaciones económicas a cómo rehabilitas tu casa y la mejora que consigues en cuanto a eficiencia energética y en cuanto a calidad de interior. Pues es verdad que siendo un plan ambicioso estos 2.000 millones de euros se queda un poco corto, ¿no? Pero bueno, bienvenidos sean estos 2.000 millones y que se siga trabajando en conseguir más aportaciones económicas desde Europa, más subsidios, porque es muy, muy necesario, ¿no? Hasta ahora el aislamiento siempre lo hemos tenido un poco como, pues eso, como eficiencia energética, como ruido, incluso aislamiento acústico, pero creo que ahora la gente está teniendo más conciencia de la calidad del aire que respiramos, de los materiales con los que están hechos nuestra casa. El confort enseguida se siente, tengo frío, tengo calor, pero esta parte del aire que respiramos, que dentro de nuestra casa esté mucho más contaminado que el aire exterior, pues depende también de nosotros, ¿no? Y de ser exigentes a la hora de exigir materiales que sean sostenibles, que tengan la certificación adecuadas en cuanto a componentes orgánicos volátiles. O sea, es toda una cadena de exigencias para construir mejor, ¿no? Y que tanto los trabajadores, porque es una parte importante también durante la manipulación de los productos, desde el punto de vista del fabricante, porque también estás pendiente de tus empleados, ¿no? Que tengan unas buenas condiciones de trabajo, los instaladores que instalan y tocan el material, pero sobre todo después las personas que van a vivir o a trabajar en entornos saludables, o sea, es fundamental. Y otorgar, no sé, se me ocurre, igual a la hora de los concursos públicos, que ya aparece en la Ley del Cambio Climático, en el artículo 27, están haciendo incidencias sobre los materiales sostenibles, o sea, que se valoren más los materiales que son sostenibles. Y en cuanto, antes te comentaba, quería preguntar también sobre el Código Técnico para la Edificación que se ha actualizado de forma reciente. ¿Cómo os ha afectado a vuestro sector este Código Técnico nuevo? Bueno, pues es algo que hemos ido trabajando durante bastante tiempo
que estamos todavía pendientes de que se aplique porque por culpa del COVID se ha retrasado su implementación. Y, hombre, pues yo creo que tendríamos que haber ido un poco más allá, ¿no? Que es verdad que hay una exigencia, pero es una exigencia muy básica de lo que componen los edificios de energía casi nula. Y si volvemos a mirar a nuestros vecinos franceses, italianos, y no te digo nada al norte de Europa, pues esa parte que expresa que es un edificio de energía casi nula, nosotros estamos muy por debajo. En cuanto a la protección frente al fuego, pues 3/4 de lo mismo. O sea, las exigencias son más bien escasas, por no decir que apenas ha cambiado. En cuanto a la parte de salubridad, pues, por ejemplo, no hay ninguna regulación en cuanto a la calidad del aire interior. O sea, el código técnico no recoge que se utilicen materiales sostenibles. O sea, es verdad que se han mejorado algunos aspectos en cuanto a la envolvente del edificio, pero creo que tendríamos que haber hecho mejor nuestros deberes y haber sido más exigentes con nosotros mismos. Esto me lleva a preguntarte un poco por el futuro del sector, ¿no? Todavía hay mucho trabajo por mejorar normativa, por ser más ambiciosos en este sentido. ¿Cómo veis desde AFELMA el futuro del sector del aislamiento? Hombre, pensamos que la propia sociedad va a tirar del desarrollo de los aislamientos, no solo de las lanas minerales, ¿no? Que va a ser más exigentes. España es un país que consume más energía enfriando que calentando, y cada vez los veranos van a ser más largos y vamos a utilizar más los sistemas de climatización. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Pues aislar mejor nuestros edificios para reducir la factura energética. Estamos en un buen sector, pero dependemos mucho de los inputs de las normativas y todavía siguen siendo muy escasas. Lanzar un mensaje positivista, pero con ciertos recelos, porque creo que hemos perdido una muy buena oportunidad para que el nuevo código técnico aprobado en diciembre hubiese sido más exigente. Desde AFELMA me imagino que seguiréis trabajando. Seguimos trabajando a todos los niveles, ¿no? Tenemos en cuenta al usuario final, tenemos en cuenta también todo el canal de instaladores, a los prescriptores, para convencerles que por un pequeño porcentaje más, entre un 3 y un 5% más de lo que el desarrollo de un edificio, todo lo que es el programa de generar un edificio, pues el retorno a la inversión es muy rápida, entre 5 o 7 años está recuperando la inversión en la mejora energética, sin contar pues eso, el confort y la calidad de los usuarios, ¿no? Hay promotoras que ya están teniendo en cuenta estos factores y regiones del país que también todas sus construcciones las desarrollan no como edificios de energía casi nula, van más allá, como edificios passive house. Entonces, este es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta conversación. No sé si quieres añadir algo más como asociación, vuestros próximos objetivos. Pues nuestros próximos objetivos sería estar muy pendientes de todos los planes de ayuda y de subvención, que todo ese paquete de inversión se gestione bien y adecuadamente y pensar sobre todo en el usuario final, ¿no? Que al final es el gran damnificado si no se ejecutan bien las obras. Vale, Óscar, pues muchísimas gracias, ahora sí, de nuevo por esta conversación y nada, pues cuando queráis estamos a vuestra disposición para hablar otro ratito más. Pues muchísimas gracias también a ti y lo mismo, quedamos a vuestra disposición. Muy bien, hasta luego.